Hola a todos, soy Nikos Pafitis desde la soleada isla de Chipre y bienvenidos a este tutorial para el curso Cambridge IGCSC IGCSE ICT 0417 o el 0983. Y esto es para el examen 2 de febrero y marzo de 2020 y 2024. Este es el segundo de 3 tutoriales para este examen, y este tutorial se enfoca en las bases de datos. Para los otros 2 tutoriales que se enfocan en el procesamiento de textos y presentaciones, puedes revisar la descripción de este video y ahí encontrarás los enlaces a esos tutoriales. Así que vamos a empezar con bases de datos. Bien, ahora podemos ver que la tarea 3 es sobre bases de datos, así que vamos a comenzar. Ahora vas a preparar algunos informes. Asegúrate de que todos los valores de moneda muestren el mismo símbolo de moneda. No dice qué símbolo, así que realmente no importa. Cualquier moneda que tengas configurada en tu PC o que tenga configurada tu centro de examen está perfectamente bien. Y están configurados a 2 decimales, así que si es moneda van a ser 2 decimales. Examina el archivo co2games.csv e identifica el campo más apropiado para establecer como clave primaria. Cierra este archivo. No dice que lo guardes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es examinar ese archivo y ver cuál va a ser la clave primaria. Ahora, ya te mostré esta técnica, un pequeño truco, en un tutorial anterior, así que lo voy a hacer de nuevo. Así que voy a abrir co2 games. Ahora, lo importante es que no modifique el archivo. Y me voy a asegurar de abrir esto en Excel. Ahora, voy a seleccionar todo esto. Y no sé, solo haz doble clic entre 2 columnas para que todas las columnas sean visibles y pueda ver todos los datos. El siguiente paso es que voy a seleccionar las columnas con datos. Desde aquí, desde la pestaña de inicio, voy a ir a formato condicional, administrar reglas. Voy a crear una nueva regla, y esa regla va a ser una regla para encontrar valores únicos o duplicados. Y luego voy a dar formato a cualquier duplicado. No quiero encontrar los únicos, quiero encontrar todos aquellos donde haya un duplicado y dar formato a las celdas para que tengan un color, el que tú prefieras. Yo voy a usar este color anaranjado. Haz clic en aceptar y luego en aceptar. Y ahora cuando aplico, veo que todos estos datos tienen este color naranja. Así que ahora estoy buscando una columna que no tenga ninguna celda naranja. Si no tiene ninguna celda naranja, significa que no hay duplicados. Y ese va a ser mi campo de clave primaria. Así que este no sirve porque tiene naranja. Ese no sirve. Ese tampoco. Este se ve bien. Ese no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Ese se ve bien. Así que vamos a ver estas 2 columnas, D y K, y empecemos a bajar. Y puedes ver, K aquí tiene algunas celdas en naranja. Esos son duplicados. No puede ser un campo de clave primaria. Pero la columna D es única en todo momento. ¿Ves eso? Así que sé que la única columna que puede usarse como campo de clave primaria es el código del juego. Así que tenlo en mente, anótalo. Voy a cerrar esto sin guardar porque no quiero guardar esto, no guardar. Ahora puedo volver a mi hoja de preguntas. Así que sé que es mi código de juego, que es único. Usando un software de base de datos, importa el archivo que utiliza estos nombres de campos y tipos de datos. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente resaltar rápidamente ese de ahí. Bien, entonces porque sé que ese tiene que ser mi clave primaria, así que yo lo anotaría si fuera tú como estudiante en mi hoja, clave primaria, pon una PK ahí o algo así. Muy bien, vamos a hacerlo. Así que voy a hacer clic derecho en mi carpeta, voy a hacer clic en nueva base de datos de Access. Y yo, bien, no está encontrando mi carpeta ahí, así que solo voy a ir a mi escritorio. Ahí y solo voy a llamarla 24 de marzo. _21. No tienes que ponerle un nombre, solo haz clic en crear. Ahí está mi base de datos. Bien, siguiente paso. Necesito ir e importar ese archivo CSV en particular. Así que datos externos, nueva fuente de datos desde archivo, archivo de texto. Necesitamos buscar para encontrar nuestro archivo, así que solo vamos a ir al escritorio de nuevo, donde tengo todos mis archivos. Y estoy buscando el archivo co2games ese de ahí. Así que ahí está. Ahora voy a importar esto como una nueva tabla. Así que va a crear una nueva tabla. Esta es la que se ha seleccionado por defecto. Haz clic en OK.
Así que en el pasado me han preguntado, ¿a qué te refieres con asegurarte de que sea legible? Asegúrate de que no esté dañado. Asegúrate de que no estés obteniendo texto basura ahí. Bueno, básicamente puedes leer este texto. Puedes ver aquí que este es el título del juego y el año de lanzamiento. Si tu archivo está dañado, entonces obtendrás algo que parece un archivo corrupto. Así que vamos a poner aquí corrupto. Archivo de texto corrupto. Y vamos a ver qué imágenes obtenemos aquí. Así que sí, ahí está. Este de aquí, como puedes ver, no es muy claro. Ese de ahí, ese es como un archivo de texto corrupto. Puedes ver que eso no se puede leer para nada. Bien, y a eso me refiero. Así que si obtienes algo que se ve así, entonces tienes un archivo corrupto. Ya sabes, levanta la mano y pide el archivo de nuevo. Bien, así que vamos a pasar al siguiente. Aquí queremos que esté separado por comas, así que eso ya está hecho para nosotros porque es un archivo CSV, pero podemos ver que la primera fila en la parte superior son títulos, así que la primera fila contiene los nombres de los campos. Tenemos que asegurarnos de que eso esté marcado. Ahora necesitamos especificar los campos y los tipos de campo, así que voy a ir a la opción Avanzado. Y luego, desde aquí, solo vamos a ver qué dice. Voy a saltar a esta pantalla de aquí, así. Así que realmente podemos ver este archivo en el que estoy trabajando. Espero que puedas ver eso claramente en comparación con lo que queremos. Así que el título del juego debe ser texto. Ahí lo tienes. El título del juego es texto. Luego tenemos que el año de lanzamiento es un número entero. Así que el año de lanzamiento es un entero largo. Prefieres los enteros largos porque normalmente no sabes qué tan grandes serán los números. Así que es mucho más seguro usar un entero largo en lugar de un entero corto. Luego tenemos GenCode, GameCode, HCode y el editor del juego como campos de texto. Así que todos estos son texto corto, texto corto, texto corto, texto corto, texto corto. Luego tenemos que el precio debe ser numérico de tipo moneda, con símbolo de moneda y dos decimales. Lo único que podemos poner aquí para el precio lo vamos a cambiar a un campo de moneda. Eso automáticamente hará que tu valor numérico tenga dos decimales y le dará un símbolo de moneda. El tipo de consola es texto. La plataforma es texto. Y luego tengo celdas globales como decimal. Decimal significa que va a tener punto, algo, algo, algo. Aquí tienes que tener cuidado. Si lo haces un entero ahora, entonces vas a perder esos valores decimales y no podrás volver atrás. Tendrás que importar todo de nuevo, así que necesitas asegurarte de que sea un doble. Doble o simple está bien. Yo siempre uso doble, así que tengo una regla. Entero largo para números enteros sin valores decimales y doble para valores decimales. Y luego el rango es un número, un entero numérico otra vez, cero decimales. Así que eso tiene que ser un entero. Así que solo hagamos clic en OK aquí. Solo voy a regresar y voy a hacer clic en siguiente. Ahora aquí necesito elegir mi campo de clave primaria. Y recuerda, identificamos que es el código del juego. Así que voy a poner eso ahí, código del juego, y hago clic en finalizar. Ahora eso debería darme una tabla. Ahí está. Si obtienes dos tablas y una dice errores de importación, hiciste algo mal. Elimina ambas tablas, hazlo de nuevo, revisa todo cuidadosamente. Bien, ahora necesitamos modificar los tipos de datos. Vamos a abrir esto, ir a la vista de diseño y asegurarnos de que todo lo que nos pidió hacer lo hayamos hecho correctamente. Así que solo voy a hacer esto. Primero que nada, dice que en los que debo enfocarme son aquí. Así que debe ser año de lanzamiento, número entero, cero decimales, clic. Está bien porque si es un número entero, ya va a tener cero decimales. Estos son texto, texto, texto. Ahora, este es el precio. Ahora, en moneda numérica decimal, moneda dos decimales. Eso es por defecto porque lo configuramos como moneda. Esto es texto y texto. Así que el único que veo con el que podría tener un problema es este de aquí. Así que dice que es numérico decimal con dos decimales. Así que vamos a revisar. Así que si vemos aquí, ventas globales es un número, es un doble, pero si lo revisamos, ventas globales, podemos ver que ese número ahí no tiene dos decimales. Bien, muchos de ellos sí lo son, pero algunos no. Y la razón por la que no lo son, esto probablemente sea 8.90. Bien, así que solo está quitando el cero, pero dijimos que todo debe tener dos decimales. Así que lo que vamos a hacer es regresar a la vista de diseño. Vamos a seleccionar este doble. Queremos que los decimales sean 2.
Pero de nuevo, esto no lo va a arreglar, así que déjame demostrarlo. Así que si guardo eso y voy a vista, de nuevo, puedes ver que para las celdas globales eso es 8.9, porque está diciendo que van a ser dos decimales. Pero de nuevo, si es un 0 al final, no lo va a incluir. Si quisiéramos forzar que tenga dos decimales, necesitamos formatear, cambiar el formato a fijo. Así que está fijo en dos decimales. Y ahora si guardamos, ahí está. Eso es 8.90. Así que está mostrando dos decimales para todos. Bien, así que acabamos de revisar todo dos veces. Ahora podemos asegurarnos de guardar eso, cerrar eso y ahora podemos continuar. Así que establece el campo identificado como clave primaria. Ya lo hicimos. Guarda los datos. Coloca tu captura de pantalla del documento de evidencia mostrando los nombres de los campos, los tipos de datos y la clave primaria utilizada en la tabla. Bien, entonces voy a abrir mi tabla, voy a ir a Inicio, Vista de Diseño y voy a tomar una captura de pantalla. Ahora, lo importante es que tome toda la cosa ahí también, junto con el nombre de la tabla, esa parte ahí, eso tiene que ser visible, esta parte aquí, ¿de acuerdo? Y también esto tiene que ser visible, la clave primaria, ese pequeño campo de llave ahí. No quieres que nada se corte. Vamos a nuestra evidencia y vamos a pegar eso ahora. Bien, ahora, como eso ya bajó, solo voy a moverlo a la siguiente página. Listo. Y solo voy a hacerlo un poco más pequeño, no tiene que ser tan grande. Pude haber dejado eso en la misma página, pero no importa. Bien, ve al siguiente. Ya puedo cerrar eso ahora. Importa el archivo co2 classifications.csv como una nueva tabla en tu base de datos. Usa los nombres de los campos y los tipos de datos proporcionados, así que no vamos a hacer ningún cambio ahí. Establece el código de edad como clave primaria. Y coloca en tu documento de evidencia una captura de pantalla que muestre los nombres de los campos, los tipos de datos y la clave primaria utilizada en la tabla. Y entonces también podríamos hacer el 13. Importa el archivo codos género ahí como una nueva tabla en tu base de datos. Utiliza los nombres de los campos y los tipos de datos tal como se proporcionan. Configura el código de género como la clave primaria. Bien, coloca tu evidencia. Bien, ahora vamos a hacer estas dos tablas. Primera tabla, externa. Fuente de datos desde archivo, archivo de texto, buscar debería abrirse en la misma ubicación. Así que codos, clasificaciones. Así que estamos importando como una nueva tabla. No vamos a agregar a una tabla. Haz clic en aceptar. De nuevo, asegúrate de que el texto sea legible. Siguiente. La primera fila contiene los nombres de las columnas. Siguiente. No necesito preocuparme por el nombre del campo, así que no necesito cambiar nada de esto aquí. Está bien porque dice que lo deje tal como está. Está bien. Voy a ir al siguiente. Y luego, finalmente, voy a establecer el código de edad para este como un campo de clave primaria. Haz clic en siguiente y finalizar. Voy a hacer el siguiente también antes de tomar mis capturas de pantalla. Así que co2 género. Así que datos externos, nuevo origen de datos desde archivo, archivo de texto. Co2 género S. Haz clic en aceptar. Delimitado. Siguiente. La primera fila contiene los nombres de los campos. Siguiente, dejamos los tipos de campo como están, no los tocamos. Haz clic en siguiente y el campo de clave primaria debe ser código de género. Haz clic en finalizar y haz clic en cerrar. Ahora voy a abrir estos. El primero era clasificaciones, ese de ahí. Voy a ir a la vista de diseño. Toma una captura de pantalla. Solo haz clic fuera de eso. Nuevo. Asegúrate de que obtenga el nombre de la tabla. Pon eso aquí. Hazlo un poco más pequeño para que no presione demasiado al presentador porque ambos están en la misma evidencia. Y luego el siguiente que quiero es el género CO2. Ese. Ve a la vista de diseño y haz clic fuera. Solo regresa allá arriba. Hago clic fuera solo para que no haya algo resaltado porque no quiero que se enfoquen en algo en lo que realmente no quiero que se enfoquen. Está bien. Y luego solo pon eso ahí. Hazlo un poco más pequeño para que sea consistente, más o menos de ese mismo tamaño. Perfecto. Guardado. Regresa a nuestra base de datos. No necesitas esa propiedad ahí. Y también puedo cerrar eso. Así que una vez que ya no estés usando algo, asegúrate de cerrarlo, especialmente en Access. Si no estás usando una tabla, ciérrala. Todo.
La aplicación de Access siempre debe verse así. Nada abierto, solo lo que estás usando. Bien, ve al examen número 14. Crea relaciones de uno a muchos como enlaces entre el código de género en la tabla de géneros y el código de género en la tabla de juegos. Ahora recuerda, esta es una relación de uno a muchos, ambas. Y luego el código de edad en la tabla de clasificaciones y el código de edad en la tabla de juegos. Así que básicamente estamos vinculando la tabla de juegos. Así que vamos a regresar. Ahora, desde aquí vamos a ir a herramientas de base de datos, vamos a ir a relaciones. Ahora, normalmente verás en cuanto usas las versiones más nuevas de Office y Access, por supuesto, en cuanto vas a relaciones, ves estas tablas aquí que ya han sido agregadas, estas relaciones. Estas han sido hechas por Access para ti. No necesitas preocuparte por ellas, solo desplázate hacia abajo. Estas solo están diseñadas para hacer que la búsqueda y la indexación sean más rápidas. No tienes que preocuparte por esto, solo desplázate hacia abajo. Voy a hacer clic derecho aquí, o puedes ir a agregar tablas aquí, como prefieras. A mí me gusta hacer clic derecho, mostrar tabla, y voy a agregar las 3 tablas haciendo doble clic en ellas. Si agregas una tabla de más, entonces solo haz clic derecho ahí, o no sé, solo selecciónala. Así que haz clic derecho y solo presiona eliminar. Bien, así que no agregues más tablas de las que necesitas. Queremos vincular el código de edad de ahí al código de edad. Aquí voy a dejarla ahí. Y eso va a crear una relación de uno a muchos. Puedes verlo ahí. Y luego quiero hacer uno de código de género también. Así que código gen con código gen. Y de nuevo, necesito asegurarme de que sea una relación de uno a muchos. Haz clic en crear. Perfecto. Y solo expande eso. Así que solo voy a hacer clic en guardar. Y eso ya guardó mis relaciones. Haz clic en cerrar. Regresa a mi hoja de preguntas. Bien, ahora dice que agregues lo siguiente como un nuevo registro en la tabla de juegos. Ahora, no te dice que crees un formulario. A mis estudiantes siempre les pido que creen un formulario, lo pida o no. ¿Por qué? Bueno, vimos que en el examen de 2023 te piden que crees un formulario. Así que, ¿qué mejor manera de aprender a crear un formulario que practicando y siempre creando uno? Así se vuelve algo natural. Podrías hacerlo muy, muy rápido y fácilmente. Así que aquí me dice que agregue este registro. Te voy a mostrar cómo puedes agregarlo muy rápido, pero de todas formas voy a generar el formulario. Así que la manera más fácil es que puedes ir entonces, aquí dice, agrega el siguiente registro en la tabla de juegos. Puedo abrir esto, hacer clic aquí abajo en donde dice, puedes ver este pequeño icono aquí, justo ahí, el que tiene el pequeño sol, el de reproducir en el sol. Eso te lleva hasta abajo, y aquí puedes agregar tu nuevo registro. Está bien, eso funcionará, no hay ningún problema. Bien, y probablemente lo que deberías hacer para ahorrar tiempo. Recuerda, este es un examen que requiere administración del tiempo, así que no hagas algo que no tienes que hacer. Pero con fines educativos voy a crear el formulario. Así que con mi tabla seleccionada voy a ir a crear, voy a ir al asistente para formularios, voy a asegurarme de tener la tabla correcta porque ya la tengo seleccionada. La tiene por defecto, pero solo verifica, agrega todo y adivina qué, haz clic en finalizar. Eso es todo, ahora tienes un formulario. Y una forma sencilla de agregar algo es hacer clic en ese pequeño botón de reproducir con la estrella en la parte inferior, aquí de nuevo. Eso funcionará, pero para que sea más fácil de usar, vamos a ir a la vista de diseño. Vamos a agregar un par de botones. Así que solo voy a hacer clic y arrastrar sobre estas cajas muy grandes aquí para hacerlas un poco más pequeñas. Dame un poco de espacio ahí sin hacer mi formulario más grande. Voy a agregar un botón de comando. Voy a agregar un botón ahí. Ve a operaciones de registro. Esto va a ser agregar un nuevo registro. Siguiente, le voy a poner texto porque es más fácil. Listo. Voy a agregar 2 botones más para poder navegar más fácilmente también. Uno va a ser ir al siguiente registro, solo voy a hacer clic en finalizar ahí. Y luego el siguiente botón va a ser ir al registro anterior. Eso solo me va a permitir navegar por muy rápidamente este formulario. Ahora, por supuesto, podría agregar mi título, mejorarlo, cambiar estas etiquetas aquí, cambiar el tamaño de la caja para que sea más fácil de usar, pero no lo voy a hacer porque no se me pidió. Así que solo voy a volver a la vista normal. Y ahí está, tengo un formulario que es utilizable. Puedo ir a los siguientes registros, a los registros anteriores. Ahora puedo agregar un nuevo registro. Ahí está. Así que voy a agregar toda la información que necesito de mi hoja de preguntas y necesito copiar la información exactamente como está. Así que la primera parte es el Dr. Tomás. El juego, el año de lanzamiento es 2006. El código gen es G6. Eso es PCO20.
El código de edad es C3. El editor del juego es Creación Artes. Recuerda escribir todo exactamente como se te da, mayúsculas y todo. 18.8, el precio, ahí tienes. ¿Puedes ver que ha añadido el símbolo de la moneda por mí porque configuramos ese campo como moneda? Esto es Cyrus 360, Cyrus 360. La plataforma es G17. Las ventas globales son 4.86 y la clasificación es 2.3. Ahora, ese es el registro 4.9, voy a avanzar. Ese será mi siguiente registro en blanco. Si retrocedo, puedo verlo ahí. Y ahí está, eso se ha agregado. ¿Quieres guardar los cambios? Sí, quiero y tengo mi formulario. Y eso debería haberse agregado aquí. Ahora, si quieres comprobar y averiguar, si abro esta tabla, voy a presionar control izquierda para buscar. Y ahí está, tengo a mi doctor Tomás aquí. Documento actual, no el campo actual. Así que estoy buscando en cualquier lugar donde tenga al doctor Tomás en el documento actual. Buscar siguiente. Y ahí está. Bien, ya se ha agregado aquí. Perfecto. Muy bien, excelente. Ahora puedo cerrar eso y pasar a la siguiente pregunta. Ya hice eso. Revisa tus datos por errores de ingreso. Guarda los datos. Muy bien. Ahora, la siguiente parte es usar campos de las tres tablas para producir un informe tabular. Ahora recuerda, antes de crear el informe o etiquetas o cualquier cosa, tenemos que crear una consulta. Así que esto básicamente significa que primero voy a crear una consulta y luego voy a crear el informe basado en la consulta. Selecciona los registros donde el tipo de consola comience con el texto Cyrus. Así que comienza con Cyrus. El año de lanzamiento es 2010 o posterior. Y luego aquí tienes que mostrar solo los campos, estos campos aquí en este orden. Ahora sí, hay dos reportes que vamos a hacer. Voy a hacer estos dos reportes de dos maneras diferentes. Vas a ver a qué me refiero mientras los hago, así que asegúrate de ver el otro reporte también. Siempre empiezo con este de aquí donde dice mostrar todo o mostrar solo los campos y estos. Así que primero agrego todos los campos. Vamos a empezar con eso. Entonces, primero que nada, voy a crear una consulta. Así que en crear, elijo diseño de consulta. Ahora, si no tienes la opción de agregar tablas aquí, si solo hago clic en eso, se quita. Luego, de nuevo, simplemente puedes hacer clic derecho o hacer clic en el botón de agregar tablas aquí, como prefieras. A mí me gusta hacer clic derecho. Mostrar tabla. Y solo voy a agregar porque dice de las tres campos para las tres tablas. Así que voy a agregar todas estas tablas aquí. Solo voy a expandir esa para que muestre todo. Genial. Bien, vamos a subir esto. Ahora bien, así que quiero agregar el título del juego, el género, la categoría de edad. Entonces, título del juego. El género está aquí. Y la categoría de edad está en esta tabla. Y luego quiero el año de lanzamiento y el tipo de consola. Así que será año de lanzamiento, tipo de consola y posición en ese orden. Bien, ahora, este orden va a ser lo que estará en el informe y por eso voy a hacer los informes de dos maneras diferentes. Una forma va a ser donde voy a tener el ordenamiento configurado, pero va a desordenar el orden. El segundo informe va a mantener el orden, pero no va a tener el ordenamiento. En un momento vas a ver a lo que me refiero. Así que agregué estos y dicen que el tipo de consola comienza con el texto Cyrus. Antes de hacer cualquier cosa, solo voy a dar clic en guardar aquí. Llama a esto Q16 porque es la pregunta número 16 o consulta 16. Haz clic en aceptar. Y voy a ejecutar eso solo para asegurarme de que no estoy recibiendo ningún error. Perfecto. Ahora voy a regresar a la vista de diseño. Así que el examen aquí dice que la consola comienza con el texto Zero. Así que tipo de consola aquí. Así que quiero que comience con el texto Zero. Voy a usar mi comodín. Así que voy a usar like. Y quería comenzar con la palabra Zero. Así que voy a escribir Zero. Y luego voy a poner un asterisco. Básicamente significa que comienza con algo con la palabra C-I-R-O, Zero. Y luego el asterisco significa que puede ser cualquier cosa después de eso. Si quisiera algo que termine en Zero, entonces sería asterisco Zero. Y si quisiera que solo contenga la palabra Zero en cualquier parte del texto, entonces sería asterisco Zero asterisco. Ya hemos hecho esto muchas veces. Y tengo tutoriales donde explico todo sobre el comando like y los comodines. Así que eso es todo. Ahí, voy a ejecutar esto. Y ahora puedo ver, ahí está, esa consola contiene todos los que empiezan con Cyrus. Está bien.
Entonces quiero que el año de lanzamiento sea 2010 o después. Entonces el año de lanzamiento va a ser mayor o igual a 2010. Entonces vamos a revisar esa ahora. Ejecuta. Y ahora mi año de lanzamiento es 2010 en adelante. Eso está bien. Ve a la vista de diseño. Regresa al examen. Ya hicimos eso. Luego dice que ordenes los datos en orden ascendente por clasificación. Así que voy a continuar para crear el informe porque no hay nada más que filtrar en la consulta. Solo la orientación de la página. Así que solo voy a guardar eso. Así que haz clic en guardar, puedo cerrar eso y ahora voy a ir a crear asistente de informes. Quiero crear el informe sobre la consulta 16. Voy a agregar todo y asegurarme de que se agreguen en el orden correcto. Así que título del juego, género, categoría de edad, año de lanzamiento, tipo de consola y clasificación. Así que están en el orden correcto. Siguiente. Dice que no hay agrupación. Ahora, tienes las tres tablas aquí. Si elijo esta tabla aquí, ¿ves que va a agrupar todo según la categoría de edad y luego todo lo demás debajo? Si hago clic en la de género aquí, va a mostrar el género y agrupar todo lo demás debajo. Esta tabla principal aquí no tiene agrupación, así que esa es la que queremos usar. Después no quiero agregar ningún otro tipo de agrupación, así que voy a continuar. Ahora viene la parte ascendente. Dice que ordenes los datos en orden ascendente de rango. Así que voy a hacer clic aquí en rango y lo voy a dejar como ascendente, no descendente, ascendente. Después quiero que esto sea orientación vertical. Eso es correcto. Siguiente. Y que quepa en una sola página de ancho, incluye el título más adelante, Juegos de consola Cyrus. Está bien. Entonces, solo necesito hacer clic en finalizar aquí y el resto lo voy a modificar en mi informe. Ahora, porque hice esto de aquí, hice el ordenamiento desde el asistente de informes. Va a desordenar el orden de los campos y va a poner este aquí que estoy ordenando por clasificación. Lo va a poner primero. Eso no es lo que queremos, pero lo vamos a arreglar. En el siguiente informe te voy a mostrar cómo podemos hacerlo de una manera diferente para que esto no suceda. Así que eso es correcto. Eso es correcto. Termina. ¿Puedes ver aquí? Ahora el clasificación está primero. Ha desordenado ese orden. Así que el siguiente paso es revisar y ver qué necesito arreglar. Puedes ver aquí que parte del texto se está cortando, así que voy a cerrar la vista previa de impresión y voy a modificar esto. Así que quería el título del juego primero y quería el clasificación al final. Así que lo que voy a hacer es simplemente hacer clic aquí o dibujar un cuadro sobre este de aquí al final, hacerlo más pequeño, no importa. Luego voy a dibujar sobre el clasificación y lo voy a arrastrar para que venga a este lado y ponerlo justo al final. Y voy a trabajar hacia atrás. Puedes trabajar hacia adelante, depende de ti. Así que si ejecuto esto, podemos ver que clasificación encaja y se muestra perfectamente. El siguiente, vista de diseño. Entonces quiero el tipo de consola después de eso. Así que solo voy a seleccionar estos dos, arrastrarlos y ver cuánto espacio tengo ahí. Entonces, tipo de consola, tengo mucho espacio ahí, así que puedo arrastrar todo. Puedo hacer eso un poco más pequeño y solo arrastrar, solo asegurarme de que el tipo de consola quepa y arrastrarlo hacia allá. Así que voy a deshacer. Arrastro esos hacia la derecha. Échale un vistazo rápido. Sí, está perfecto. El siguiente. Quiero rango, tipo de consola y año de lanzamiento, pero el año de lanzamiento no se muestra correctamente. Voy a hacerlo un poco más pequeño para asegurarme de que todo quepa. Listo. Ahora voy a hacer el año de lanzamiento más grande. Así cabe toda la palabra año de lanzamiento sin cortarla y solo hay que mover eso, moverlo hacia la derecha. Bien, eso funciona. Luego tengo mi categoría de edad. Solo necesito el texto en la parte superior porque en realidad es un número pequeño y hay que moverlo hacia la derecha. Podrías estar trabajando desde la izquierda, depende totalmente de ti, así que eso encaja. Ahora, ¿ves que está cortando esas G ahí? No me gusta eso, así que solo necesito hacer eso un poco más grande. Así, vamos a echar un vistazo. Un poco más. Está bien, es solo un texto así. Veremos cuando se imprima. Bien, eso no necesita ser tan grande. Puedo deshacer eso. Y ahora voy a mover el género ahí. Vamos a ver cómo se ve eso.
Todo está bien. De hecho, lo que voy a hacer es solo hacerlo un poco más grande. No quiero que sea demasiado grande. Vamos a ver si eso lo arregla. Muy bien, la aventura necesita ser un poco más. Así que solo necesito estirar esto por aquí. Por cierto, esto es muy tedioso, pero ya sabes, tienes que tomarte tu tiempo. Juego de rol debe faltar una G ahí. Así que, de nuevo, vamos a hacer eso un poco más grande. Ahí está. Bien. Y luego tenemos el título del juego. Vamos a usar el resto del espacio solo para el título del juego. Así que vamos a seleccionar eso. Tráelo para acá y solo estíralo. Veamos cómo se ve eso. Bien, eso se ve bien. Y ahora quiero ordenar los datos. Ya hemos hecho el ordenamiento. Tiene orientación de página vertical. Cabe en una sola página. Así que veamos cómo se ve eso. Archivo, imprimir. Vista previa de impresión. Ahora puedo decir que esto no es una sola página porque tengo una segunda ahí y esa tiene una línea. ¿Puedes ver eso? Pero necesito arreglar eso. Y puedes ver que las G se están imprimiendo bien aquí, así que está bien. Así que vamos a cerrar eso. Solo necesitamos hacer esto un poco más compacto. Así que hagamos todo lo demás y podemos ver eso. Entonces quiero el título. Más tarde dice juegos de consola de Cirrus. Así que vamos a ir a la vista de diseño y cambiar eso. Puedo hacer eso un poco más pequeño. Ese es tu nombre, centro, número y número de candidato en el informe. No dice dónde, así que siempre voy a usar el pie de página. Así que solo voy a eliminar estos dos aquí. No necesito nada en el pie de página, voy a ir a insertar. Voy a poner una etiqueta desde aquí, desde el diseño de mi informe. Solo voy a poner mi nombre aquí a la izquierda. Está bien. Y voy a vista de diseño. Y básicamente eso es todo. Ahora solo necesito hacer que esto sea de una sola página. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer esto un poco más angosto, así, y ver cómo se ve cuando se imprime. La vista de informe, vamos a guardar rápido. Archivo, imprimir, vista previa de impresión. Recuerda que, ahí está, sé que es una sola página. Puedo ver que estas opciones están deshabilitadas. No puedo ir a la siguiente. Y vamos a asegurarnos de que no se esté cortando nada. Así que mis títulos están bien. Las G se muestran correctamente. No veo que se corte nada, así que lo importante es cómo se ve la vista previa de impresión. Está bien. Y eso está bien. Perfecto, terminado. Puedo imprimir eso. Y si vamos a un examen, eso es todo. Así que ordena los datos en orden ascendente de clasificación. Ya lo hicimos. Visible. El título en la parte superior tiene tu nombre, número de centro, número de candidato en el informe. Eso es todo. Terminado. Vamos al número 17. Ahora, este es más grande. Voy a hacer este un poco diferente. Así que de nuevo, solo con ver esto, voy a empezar con este. Está bien. Este de aquí que dice, déjame ponerlo ahí. Muestra solo los campos y en este orden. Está bien. No agrupes los datos. Voy a empezar a trabajar ahora. Este de aquí, por ejemplo, ventas. Primero lo voy a leer, así que selecciona los registros donde el título del juego incluya el texto Tomás. El código de edad es C3 o C7. Y aquí voy a generar un nuevo campo llamado ventas-porcentaje. Así que déjame resaltar estos. Incluye Tomás y el código es C3 o C7. Está bien. Y ese va a ser el último. Así que cuando llegue a ese, también lo voy a crear. Aquí donde dice ordenar los datos en orden ascendente por tipo de consola y en orden descendente por ventas globales, no lo voy a hacer desde el informe. Vas a ver por qué. Así que vamos a regresar. Ya puedo cerrar esto. Recuerda, cierra absolutamente todo lo que no estés usando. Crear, diseñar, consulta. No necesito estos. Puedo cerrar eso. Correcto, dice que solo se deben usar campos de la tabla de juegos y de la tabla de clasificaciones, así que solo clasificaciones y juegos, y puedo cerrar eso. Y ahora voy a empezar a leer, así que solo es el campo título del juego y categoría de edad. Título del juego, edad, categoría, ventas globales y editor del juego, ventas globales, editor del juego, tipo de consola, precio, tipo de consola, precio, y luego el ventas guión bajo porcentaje que aún no he generado. Entonces lo que voy a hacer es generarlo aquí. Vamos a ver cómo lo genero.
Así que dice que contiene un nuevo campo llamado ventas-porcentaje, que se calcula en tiempo de ejecución. Este campo mostrará el porcentaje de ventas para cada juego en esta selección. El número total de juegos vendidos fue 4. Usa las ventas globales divididas entre 4, luego multiplicado por 100. Así que eso me da mi cálculo. Da formato a este campo para que se muestre con 2 decimales. Está bien. Entonces quiero que las ventas globales se dividan entre 354 y luego se multipliquen por 100. Entonces aquí voy a buscar el siguiente, donde quiero este porcentaje de ventas. Voy a hacer clic derecho sobre él y seleccionar Generar. Voy a abrir mi generador de expresiones. Ahora necesito encontrar mis ventas globales. Mis ventas globales, como podemos ver, están en la tabla CO2 Games. Es esa de ahí. Así que voy a ir a mi base de datos, ir a mis tablas, ir a CO2 Games y aquí están mis campos. Quiero ventas globales. Voy a hacer doble clic sobre él. Voy a dividirlo entre 354. Y luego voy a multiplicar asterisco por 100. No necesito paréntesis porque la división y la multiplicación tienen la misma prioridad, así que está perfectamente bien. Haz clic en aceptar y ahí está mi campo. Voy a ejecutar mi consulta para asegurarme de que funcione. Ahí está, estoy obteniendo esta expresión. Vamos a expandirla. Y puedes ver que estoy obteniendo un número con muchos decimales. Entonces, lo siguiente que necesito hacer dice que debo formatearlo para que sea un número con 2 decimales. ¿Eso es correcto? Sí, formato de visualización con 2 decimales. Así que desde aquí voy a hacer clic derecho en Propiedades. Y voy a ir a Formato. Lo voy a poner otra vez en fijo y con 2 decimales. Y estoy haciendo esto por si acaso algo es algo como 3.0. Lo que sea, así me aseguro de obtener también ese 0. Así que ejecutemos ahora. Y ahí está. Ese nuevo campo ahora tiene un número con 2 decimales. Puedo medir, pero en realidad dice que se llama expr1, así que vamos a modificar eso. Así que aquí donde está expr1 2 puntos, no eliminamos los 2 puntos. Eliminamos expr1 y agregamos el título, nos lo indica. Sales underscore percentage. Ahora ejecutemos eso, veamos si funciona. Nota que sigo ejecutando cada vez que hago un cambio. Ahí está. Mi nuevo campo está ahí y funciona perfecto, así que solo voy a guardar eso rápidamente. Lo voy a llamar Q17 por consulta 17 o pregunta 17. 17. Ok. Ahí está mi consulta. Muy bien, regresemos a la vista de diseño. Y regresemos al examen. Así que desde aquí ahora necesitamos hacer nuestro filtrado. El título del juego incluye el texto Thomas. Antes queríamos todo lo que empezara con la palabra Cyrus. Ahora queremos que contenga Thomas. Entonces, y luego el código de edad es C3 o C7. Entonces, título del juego, el criterio va a ser como, y esta vez voy a usar asterisco Thomas. Asterisco. Así que básicamente dice que puede empezar con cualquier cosa. Puede terminar con cualquier cosa, pero en algún lugar tiene que tener Thomas. T-O-M-A-S. Puede estar al principio, al final o en medio. No importa. Bien, así que antes de hacer mi categoría de edad, voy a ejecutar esto para asegurarme de que esté correcto. Y podemos ver aquí que todos mis títulos de juegos tienen eso, incluso ese de ahí, Thomas está en algún lugar ahí. Bien. Ahora, la categoría de edad debe ser C3 o el código de edad. Correcto. Ahora, el código de edad no es un campo que nos pida mostrar, pero aún lo necesitamos para poder aplicar el filtro. Así que ahora necesito agregar el código de edad. Así que lo voy a agregar desde aquí. Ahora, si ejecuto esto, podemos ver que el código de edad se muestra. Lo voy a dejar visible por ahora, solo para poder revisar mi consulta. Entonces, el criterio para esto es C3. Letras mayúsculas o C7. Esto hace que lo reconozca. Ups, ¿qué estoy haciendo? C3 espacio o C7. Así que tan pronto como hago clic fuera, puedes ver que identificará que es una declaración lógica, o vamos a ejecutar esto. Y ahora podemos ver que el código de edad es solo C3 y C7. El título del juego solo es aquellos que contienen Tomás.
Pero ahora solo quiero asegurarme de que esto no se muestre. Ahora puedo dejarlo en la consulta y no incluirlo en el informe. O puedo quitarlo de aquí desmarcando esa casilla y no lo muestra. Aún así aplicará la consulta C3 o C7. Simplemente no mostrará mostrado. Así que eso es algo que puedes hacer. Yo siempre hago esto aquí por si acaso se me olvida después. Así que lo voy a dejar ahí. Voy a hacer clic en guardar. Y ahora vamos a echarle un vistazo al examen. Ahora, el examen dice que ordenes los datos en orden ascendente por tipo de consola, que tenga orientación de página horizontal y así sucesivamente. Así que necesitamos hacer esto mientras estamos haciendo el informe, así que solo voy a regresar. Voy a cerrar mi consulta porque mi consulta ya está terminada. Voy a ir a crear asistente para informes. Voy a elegir la consulta correcta, consulta 17. Voy a agregar todo. Ahora, si tuviera ese código de edad aquí y no quitara la marca en mi consulta, entonces simplemente no lo agregaría aquí. Lo quitaría. Supongamos que no quiero ventas. Entonces lo retiro y no se incluye. Está bien. Pero como quité la marca de mi diseño de consulta, no tengo que preocuparme por eso. Voy a continuar. De nuevo, dice sin agrupamiento. Entonces, el costo por tipo, el orden descendente de ventas globales tiene una página en una sola que incluye eso, eso, eso. Así que, de nuevo, no hay agrupamiento en esto. Así que no voy a usar este porque eso agruparía mi categoría de edad y todo lo demás debajo. Así que ahí está. No quiero ningún otro agrupamiento personalizado. Y aquí en orden ascendente podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Aquí dice orden ascendente del tipo de consola. Así que podría hacer esto, tipo de consola en orden ascendente y luego orden descendente de ventas globales. Podría hacer eso, pero lo que vas a hacer es poner el tipo de consola y las ventas globales al principio y arruinar el orden como lo hizo antes. Así que solo voy a quitar eso y no voy a hacer la ordenación aquí. Voy a ir a siguiente. Quiero esto en horizontal siguiente y vista previa del informe, finalizar. Ahora, esta vez, si miras con atención, mi orden se ha mantenido. Tengo el título del juego, la categoría de edad. Um, Ahí todavía no puedes ver todo, pero una vez que lo arreglemos, el orden de clasificación es correcto. No necesito mover las cosas. Sin embargo, todavía no está ordenado, así que podemos hacer la ordenación en un minuto. Así que cierra la vista previa de impresión. Y aquí tenemos esto. Y vamos a asegurarnos de que todo sea visible primero. Y luego voy a hacer la ordenación. Así que lo primero que voy a hacer es revisar si algo de esto no se muestra completamente desde el primero. Entonces lo que voy a hacer es tomar este de aquí, mantener presionado el botón de control, hacerlo más pequeño y arrastrar todo un poco hacia la derecha. Ahora voy a trabajar al revés, desde la izquierda. Solo voy a expandir este para asegurarme de que todo sea visible. Sí, eso es visible. Ahora vamos a pasar al siguiente. Arrastra estos dos completamente, pégalos en ese y extiéndelo para que toda la etiqueta sea visible. Categoría de edad así. Echemos un vistazo rápido. Está bien. Entonces voy a ir a mis ventas globales. Arrastra eso, pégalo en ese. Hazlo un poco más grande, dale un poco de espacio. Bien, ahora distribuidor del juego, necesitamos un poco más de espacio. Cierra eso. Entretenimiento. Eso está un poco corto. Hazlo un poco más grande solo para asegurarte. Bien, puedes ver que puedes adelantar esto, pero quiero asegurarme de que, una vez más, está un poco corto. Esto es solo para que veas lo meticuloso que tienes que ser cuando haces esto. Ahí está. Ese largo ya está arreglado. Y ahora queremos el siguiente. Voy a mover el tipo de consola. Eso ahí. El precio tiene que ser corto, o sea, es solo un precio, así que no va a ser grande. Eso me da espacio para este tipo de consola. De nuevo, el tipo de consola no es grande, creo. Ahí está, eso es bastante corto. Bien.
Y luego vamos a ir a la vista de diseño, traer el precio y luego las ventas. Así que eso debería acomodar todo. Y nada se está cortando. Perfecto. Bien. Ahí está. Ahora vamos a ir a diseño. Guardemos rápido eso y vayamos a la vista de diseño. Ahora vamos a hacer nuestro ordenamiento. Así que el ordenamiento dice orden ascendente por tipo de consola. Entonces, aquí arriba en el diseño de nuestro informe, cuando estamos en diseño, tenemos agrupar y ordenar. Vamos a hacer clic en eso. Voy a agregar ordenamiento, no agrupamiento. Y quiero ordenar por, déjame ver rápido. Dijimos de nuevo tipo de consola ascendente. Así que ahí está el tipo de consola. Y quiero que la A esté arriba, así que eso va de la A a la Z. Eso es ascendente. Luego quiero agregar otro que es por ventas globales en orden descendente, así que voy a agregar otro ordenamiento. Y puedes ver que quedó ahí abajo. Eso va a ser ventas globales. Y este lo quiero descendente, de mayor a menor. Voy a cambiarlo a eso. Así que este es mi segundo orden. ¿Ves que está indentado? Este es mi primer ordenamiento. Ese es mi segundo ordenamiento. Y ahora, si hago una vista previa, eso debería estar correcto. Así que si vemos un tipo de consola, así que el tipo de consola está aquí, podemos ver que está en orden ascendente de A, C, A, C, G. Y si tomamos estos de aquí, que son C, este grupo aquí, entonces la consola que es ventas globales. Aquí debería ser descendente. Así que eso es 1185, 515, 486, 42. Así que eso está correcto. Perfecto. Vamos a guardar eso rápidamente. Y ahora podemos regresar y ver nuestro examen. Muy bien, así que ya hicimos eso. Ya ordenamos los datos en orden ascendente. Ya hicimos eso. Tiene una orientación de página horizontal. Ya hicimos eso. Que quepa en el ancho de una sola página. Vamos a revisar. Perdón, archivo vista previa de impresión. ¿Sí? Una sola página de ancho, pero son dos páginas. No decía una página, solo una página de ancho, así que está bien. Así que ahora podemos regresar. Incluye esto como título en la parte superior, así que vamos a agregarlo ahora. Vista de diseño. Listo. Correcto. Luego calcula el precio promedio y lo coloca debajo de la columna de precio al final del informe. Da formato a este valor como moneda con dos decimales y ponle la etiqueta precio promedio del juego. Así que quiero el precio promedio y dos decimales. Así que vamos a la vista de diseño. Voy a cerrar esa propiedad por ahora. Quiero ir al precio. Voy a hacer clic en el campo de precio, no en la etiqueta, en el campo de precio. Hago clic derecho sobre él, total, promedio. Y va a agregar esa fórmula automáticamente. Ahora, voy a necesitar la captura de pantalla de esto más tarde. Así que solo voy a expandir esto para que toda la fórmula sea visible. Así. Y lo voy a probar. Así que vamos a ver. Ve hasta abajo. Y ahí está. Ahí. Ahora solo necesito moverlo porque lo necesito debajo de la columna de precio. Así que solo voy a hacerlo un poco más pequeño y lo voy a mover para que quede alineado debajo. Así, vamos a ver. Sí, ahí está. Bien. Y ahora quiero poner la etiqueta junto a eso. Así que voy a ir al diseño de mi informe, elegir una etiqueta, no un cuadro de texto, una etiqueta y poner eso. Sí. Y voy a alinear eso a la derecha. Eso lo hace mucho más fácil, así que déjame seleccionar la caja. Hace que se vea mejor. Listo, precio promedio del juego. Ahora puedes ver que la G está cortada, pero de nuevo, vamos a ver esto en la vista previa de impresión. Bien, tiene tu nombre, número de centro y número de candidato en el pie de página del informe, así que aparecen en la misma posición en cada página en el pie de página. No dice si es a la izquierda o a la derecha. Así que de nuevo podemos ir a la vista de diseño. Voy a ir al pie de página. Voy a quitar esas dos cajas de control que están ahí. Voy a insertar de nuevo una etiqueta. Voy a poner esto a la izquierda. Ejecuta eso. Archivo. Imprimir. Ve a la vista previa. Y vamos a ver. El título está en la parte superior. Todo es visible. Nada está cortado. Mi nombre está ahí.
Vamos a la segunda página. De nuevo, nada está cortado. Mi precio promedio del juego con solo una letra mayúscula al principio. Eso está ahí, es R. Recuerda, decía dos decimales, me faltó eso. Y mi nombre ahí, así que necesito ir y poner eso en dos decimales. Vamos a la vista de diseño. Olvidé eso, así que voy a hacer clic en eso, clic derecho en propiedades y de nuevo voy a ir a formato fijo y dos decimales. Y vista previa, y ahora archivo, vista previa de impresión. Estoy tratando de no cometer errores esta vez. Quiero, ahí está. Esos son dos decimales. No dije que lo quería con un símbolo de moneda, ¿verdad? Así que tiene el promedio en el valor de la izquierda. No, eso es todo. El precio promedio del juego. Calcula el precio promedio al final del informe. Da formato a este valor como moneda con dos decimales. Así que dice que lo formatee como moneda. Así que también lo voy a formatear. Bien, así que vamos a la vista de diseño. Y si selecciono no ahí, vamos a desplazarnos un poco S y formato. Vamos a ponerlo como moneda en vez de fijo. S. Eso es lo que me va a dar. Sí, ya veo, ibas a reclamarme por eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Archivo, imprimir, vista previa de impresión. La siguiente debe tener un símbolo de moneda. Ahí está. Así que es un símbolo de moneda, y como es moneda, son dos decimales. Si fuera un valor numérico y solo quisiera dos decimales, entonces puedes usar el formato de dos decimales fijos. Pero aquí sí pidió que se formatee como moneda. Me tomó un poco de tiempo, pero sí, también obtuve esa marca, así que espero no haber cometido ningún error. Bien, perfecto. Voy a guardar eso, voy a cerrar eso y regresar a mi hoja de preguntas. Muy bien, guarda e imprime tu informe. Coloca una captura de pantalla como evidencia mostrando la fórmula de la base de datos utilizada para calcular el precio promedio. Bien, entonces desde aquí vamos a ir a diseño y es esa fórmula que te mencioné. También voy a tomar la etiqueta. Vamos a tomar una captura rápida de eso. Y lo que quieren es ese ABG en el precio. Así que eso se va a ir. ¿Me faltó una captura de pantalla? Estoy seguro de que sí. Número 14. Mis relaciones. Bien, así que iré a hacer eso ahora. Herramientas de base de datos, relaciones. Ahí está. Ahora quiero mostrar que eso no es suficiente, así que voy a hacer doble clic en esa línea. Voy a poner esa ahí. Toma una captura de pantalla de eso. Todo eso. Y pon eso. Solo mueve esto a la siguiente página. Pon ese ahí. Y eso está un poco grande, así que podemos hacerlo un poco más pequeño. Y también quiero la otra relación. No olvides poner ambas. Pon esa de ese lado y toma una captura de pantalla de eso y hazla un poco más pequeña. Bien, entonces estamos en el 17, que es ese. Perfecto, guardar. Bien, ya hice todas mis capturas de pantalla también.